Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando esta mañana de trabajo, jueves 8 de octubre del 2020. Una mañana fría, los picos de las montañas blancas, como hace algún tiempo no los habíamos visto, nieve nuevamente en la carretera hacia el oriente ecuatoriano, o sea, Quito, Papayacta, hay nieve, es un espectáculo interesante y se inicia el feriado. Mañana el bicentenario de Guayaquil. Guayaquil por la patria, decíamos, ¿no es cierto? Así es que de todo eso vamos a conversar. Y para iniciar esta mañana los diálogos, están ya con nosotros el licenciado Santiago Nieto y el doctor Polibio Córdoba. También ya nos acompaña el doctor Rafael Ollarte. El tema es un análisis de la inscripción de binomios, pero además de ese análisis, les queremos saludar a los tres, una primera visión de lo que podría la ciudadanía generar opinión. El señor doctor Ollarte, con otros abogados y constitucionalistas, han presentado una reflexión sobre los hechos en el Consejo Nacional Electoral. Así es que, Santiago, bienvenido, buenos días. Una primera apreciación, diríamos, de las reacciones que vamos o que ustedes van midiendo de la ciudadanía frente a los que podrían ser ya 17 binomios. Buenos días, Santiago. Buenos días, un gusto estar en Radio Democracia. Francisco, gracias por la invitación y gracias por un gusto estar acompañado de Ángel Polibio Córdoba. Hemos hecho una medición hasta el martes de la semana pasada en Quito y en Guayaquil, y los resultados que llaman la atención es el alto ninguno y voto blanco que presenta la papeleta. En Quito 31% dice ninguno, el 31%, en Guayaquil 39% dice ninguno, en Quito blanco 10% y en Guayaquil 12%. Ya en los resultados hay tres candidaturas que tienen relevancia, digamos, dentro de los márgenes de error que estamos manejando. Estaría Guillermo Lasso con 17% en Quito, 17% en Guayaquil. El candidato Diego Arauz estaría con 17% en Quito, 15% en Guayaquil. El candidato Yacu Pérez, 14% en Quito y 10% en Guayaquil. Como digo, los demás todavía no tienen una mención significativa que esté superior a los márgenes de error que estamos manejando. Es importante señalar que esta encuesta es de hecho solo Quito-Guayaquil, no tenemos resultados nacionales para presentar, por lo tanto no están tomadas en cuenta circunscripciones que son favorables a otras candidaturas, por ejemplo el Azuay, Manabí, no está tomada en cuenta la influencia de lo que sería Guayas, el Oro, Los Ríos y obviamente la Sierra Central. Bien, este primer panorama, doctor Ángel Polibio Córdoba, los datos, no sé si además de ubicar ya candidaturas, intención de voto, saber si la gente está ya decidiéndose por los candidatos. Santiago nos acaba de decir que el 34% sería por ninguno. Uno se pone a pensar y se ha preguntado, por ejemplo, ¿qué le parece de que tengamos 17, 18, 19 candidatos o que se califique o no a unos binomios cumpliendo una parte de lo que dice la ley, pero barriendo el resto de lo que dice las leyes supletorias? Doctor Polibio Córdoba, bienvenido, buenos días. El micrófono, Polibio. Ahí, tal vez. No estamos escuchando. Ahí sí. Ahí sí, gracias. Perdón. Bienvenido. Sí, decía buenos días, Francisco, Santiago, Rafael. Pues sí, comenzó ya prácticamente el proceso eleccionario con candidatos, en este caso pues 17, si se observa cómo es la presencia de binomios a lo largo de
desde el año 78 hasta esta parte, vamos a decir, antes de lo que se va a iniciar el proceso o ya con binomios conocidos, no pasaba de 9, ese es el promedio. Ahora prácticamente estamos con el doble de binomios, son 17 y pues no se sabe todavía si es que alguno que está pues presentando documentos y en fin, incluso puede subir a los 18 los binomios. Entonces, cuando nosotros, este estudio que nosotros hacemos en forma, el estudio siempre lo hacemos mensual, ahora estamos haciendo quincenal, pero es un informe de encuesta nacional, no solamente una o dos ciudades, sino todo el país, incluyendo áreas urbanas, rurales, tomando en cuenta también pues la participación con el sistema de probabilidad controlada que hace posible que esté presente en la muestra. El porcentaje corresponde a mujeres, el porcentaje para hombres, también por edades, que esté debidamente representada la muestra. Entonces, tenemos pues que la población está muy pesimista respecto del futuro del país. Tenemos una situación de tal naturaleza que alrededor del 78%, más bien se muestra pesimista, frustrada y molesta por la situación que vive, y también por la que enfrenta el país. Por otro lado, pues cuando se le pregunta a la población si usted pues tuviese la facultad de poder no votar, o sea que si fuese el voto facultativo, no obligatorio, estaba en 57, ahora está en 59 a nivel nacional. O sea, 59% de la población no votaría si el voto fuese facultativo. Y cuando se le pregunta sobre la decisión del voto, pues resulta que primero hay prácticamente 95% de la población no sabe cuáles son los binomios. Esto le estoy diciendo un resultado. Claro. Sí, lo que pasa es que entonces, Polibio, discúlpeme, y después que le pediré al doctor Rafael Ollarte que nos haga también un análisis. Él que hace un seguimiento de la política, porque además de catedrático constitucionalista en ejercicio, tiene esta visión global, pero si el 95%, que es un dato así, no conoce los binomios, ¿cómo pueden algunas otras encuestas, Polibio, decir que ya tiene alguien el 40%, el otro el 37%, ya ganan en la primera vuelta? ¿Cómo podemos manejar y darle respetabilidad a algo que es indispensable como las encuestas, doctor Córdoba? Resulta que la encuesta, desgraciadamente, por aquellos que solamente les interesa un dato de cómo está tal persona, pues no toman en cuenta que la encuesta no está haciendo un análisis de las cosas, se dice vulgarmente o comúnmente, la carrera de caballos. Yeah. Aquel que tiene una encuesta y lo primero que busca es cuánto tengo o cuánto tiene, no desprecia a la población. Analice qué piensa la población. ¿Cuáles son los problemas que realmente los tiene en este momento? ¿Qué es lo que quisiera que se haga en el país primero? Todos tienen interés, vamos a decir, de conocer pues el desenvolvimiento electoral. ¿Usted cree que si hay interés, tiene algún dato, Polibio, de que la ciudadanía tiene interés en conocer por lo menos qué idea tienen de país los candidatos? Exactamente. Yeah. Eso es otra cosa. Cuando se le pregunta a la población por qué no tiene usted este rato tomada todavía una decisión, claro, o por qué es lo que dice que si de ser facultativo el voto no iría a votar. Primero, no se tiene una confianza plena o por lo menos suficiente por el Consejo Nacional Electoral. 9 de cada 100, 9 confían en el Consejo Nacional Electoral y en el proceso en general. Cuando se les dice, y ustedes han escuchado
algún mensaje, algún plan de trabajo. Usted sabe de quién se trata. Hay candidatos, desde luego, que la población los conoce. Ya los conoce, los tal vez ampliamente, pero de los 19 no pasarán de 5, pues, ¿no? Entonces a la población dice, antes de que me pregunte usted por quién va a votar, yo quiero saber quiénes son los que están en la palestra, pues. ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuáles son sus programas? ¿Qué tal que llegue una encuesta y lo primero que le diga, ¿ya decidió por quién votar? No. Esto es para hacer reflexionar a la población, para hacer reflexionar a los candidatos, a los que manejan el proceso, a los estrategas que tenemos desde luego buenos en el país. Entonces sí, claro, de hecho viene la pregunta. ¿Usted ha decidido por quién votar? Estaba en 15%. Ahora está más o menos en un 32%. Ya subió 2 puntos. Ahora, la semana pasada estaba en 35, ahora está en 32. ¿Por qué? Porque no saben por quién votar. Porque no saben cuáles son los candidatos. Como digo, hay candidatos a los cuales conoce. Diría un poco en una simulación, Polibio, en una simulación entre los que ya conoce y los que no conoce todavía. Entre esos ya hay una especie de intención de voto que podría un poco ayudar también a la definición, a que se vayan consolidando candidaturas. Desde luego que hay. Ya. Digamos, los candidatos a los cuales más conoce podrían ser 5 candidatos. Ya. Y entre ellos están aquellos por los cuales sí tendrían intención de votar. Por eso que cuando nosotros le hacemos la pregunta, ¿quién cree usted que puede ganar? ¿No? Entonces, ahí hay una mención a aquellos candidatos a los cuales más los ha conocido y tiene seguridad de quién se trata. Ahí es cuando está el señor Lazo en un puntaje superior a 35%. Cuando y seguido de otros que los conoce, o por lo menos no los conoce, ha oído de ellos. Ha oído del señor Arauz, no lo conocen. ¿No? Ha oído del señor Jaco Pérez un poco más por su papel político, su desempeño político. Cuando le dicen otros candidatos, cuando se le ha vacunado uno, le hacemos la pregunta uno tras otro. Y a este candidato lo conoce. Hay candidatos a quienes los identifica. Vamos a decir, el doctor Montúfares. Candidatos, también lo mencionan, por ejemplo, al señor Isidro Guerrero por el fútbol. Romero, pero no pues con menciones superiores al 5%, ¿no? Entonces, yo creo que está arrancando prácticamente el proceso electoral. Permítame saludar, Polibio, con el doctor Rafael Ollarte, pero ya antes de que me permito pedirles que escuchemos lo que acaba de decir en Teleamazonas doña Diana Tamaín, para que también podamos este 9% de confianza que tienen en el CNN, o sea, el 91% tiene ya dudas, un poco contesta al grupo de profesionales que firmó un documento haciendo un análisis. Esto es lo que dice la ingeniera Diana Tamaín. Hay muchas opiniones de académicos, de profesionales en derecho, que hemos visto que en redes sociales tienen su opinión, que es muy respetable. Lo que debemos tener la certeza es que el Consejo Nacional Electoral toma sus decisiones en estricto apegado a la Constitución y al Código de la Democracia. Esto es, claramente la Constitución determina, no hay por dónde confundirse, no hay que interpretar nada. Un candidato debe ser calificado siempre y cuando no tenga las inhabilidades que la Constitución claramente lo determina. Los requisitos que no pueda cumplir son susceptibles de ser subsanados. Y en el caso que estos requisitos no sean subsanados, entonces ahí sí podemos decir de que un candidato no puede ser calificado. Es muy sencillo, es muy claro.
cada quien puede interpretar como crea conveniente la lectura del Código de la Democracia o de la Constitución. Nosotros estamos convencidos que más allá de nuestros afectos, simpatías o antipatías que podamos tener por una corriente ideológica, por un candidato, tenemos que actuar en estricto apego al derecho y a la Constitución, y eso es lo que estamos haciendo. Señor doctor Ollarte, bienvenido, buenos días. Usted ha visto el panorama electoral y lo que dice el señor doctor Polibio Córdoba, además de la otra encuesta que Santiago Nieto nos dejaba planteando ya más bien una visión casi de empate. De ahí parten y uno dice, cuando ve todo el panorama, eso no puede ser, pero sí puede distorsionar el ejercicio del Consejo Nacional Electoral al aprobar de estos 17 binomios, alguien que, como dice la señora ingeniera Tamaín, la Constitución es clara, cualquiera puede interpretarla, tiene derecho, pero nosotros creemos que hay que ir por, en definitiva, respetar la norma constitucional en el tema de participación, de garantizar ese derecho, pero pasarnos por el forro otras cosas. Esta es una buena interpretación, doctor Ollarte, bienvenido, buenos días. Buenos días, don Francisco, estar con usted, con don Ángel Polibio, con Santiago Nieto y con todos los amigos de Radio Democracia. A ver, lo que ha dicho doña Diana Tamaín refleja lo que le sale del subconsciente, la interpretación a conveniencia de la Constitución. Cierto es que, por una parte, si el candidato cumple requisitos y no está inhabilitado, se lo debe calificar. Cierto es que si un candidato no cumple requisitos o incurre en una inhabilidad, se lo puede reemplazar conforme disponen los artículos 104 y 105, número 3 de la ley electoral. Pero tampoco nos puede pretender que somos unos desenterados de que hay una condición para presentar candidaturas. Como el artículo 112 de la Constitución establece que solo los partidos y movimientos políticos pueden presentar candidatos a dignidades de elección popular, el artículo 108 indica y obliga, esto es la Constitución de Montecristi, la actual, no la anterior, a que esas candidaturas nazcan de procedimientos de democracia interna o primarias. Y el artículo 105, número 1, que la señora Tamaín no es que ignora, sino que lo sobrepasa nomás, o sea, ni siquiera nos dice algo respecto de aquello. El artículo 105, número 1 de la ley electoral indica que si la candidatura no proviene de procesos de democracia interna, la candidatura es rechazada sin posibilidad de subsanación. Cuando la señora Tamaín, que dice lo que dice, interpretación a conveniencia, en el caso de ella no es interpretación a conveniencia, es aplicación a conveniencia. Entonces, aplico esta norma que permite el reemplazo cuando el candidato no cumple requisitos o está inhabilitado, pero no aplico esta otra, que indica que si no proviene de democracia interna, no hay la posibilidad de subsanación, pues, porque si no es súper fácil saltarme los procedimientos de democracia interna. Entonces yo le digo, vea, don Francisco, seamos candidatos, digamos que todavía es ayer. Entonces le digo, seamos candidatos. Entonces usted me va a decir, pero lo que pasa es que el partido que hemos alquilado no ha hecho procedimientos de democracia interna. No importa, le ponemos a Perico Cuerda Floja y a Juan Piguave como candidato presidencial, vicepresidencial. El Consejo Electoral va a rechazar la candidatura y nos va a decir que subsanemos en 48 horas. Y ahí ya no se requiere democracia interna y ahí vamos nosotros. Y eso es lo que está ocurriendo el día de hoy. ¿Por qué la gente está confundida? Porque además hay una cuestión que hay que explicar y hay que decir. Las encuestas no es que te predicen el futuro, pues. O sea, no es que la encuesta de ayer me dice cuál es el resultado del 7 de febrero. No, no es así. La encuesta de ayer me va a decir cuál es la foto de ayer respecto de las preferencias electorales. Nada más. Porque claro, luego, incluso esto pasó en este gobierno, le enjuician al encuestador, pues, por la encuesta de hace un mes, que sale, que da un resultado y luego el resultado es otro, y te enjuician. ¿Ya? Porque, ha mentido. No es que ha mentido. Lo que ocurre es que las circunstancias van cambiando. Por ejemplo, si una encuesta me dice que el candidato Lasso tiene el 17% y el candidato Arauz, o el precandidato Arauz, tiene el 17%, lo que me está diciendo es lo que es ahora. Y además hay que ver cómo está tomando el tema de los porcentajes.
porque si me está agregando, por ejemplo, un 31% de gente que va a votar nulo o blanco, claro, ese 17% es sobre el universo de la opinión ciudadana y no sobre lo que sería, entre comillas, votación válida, que aumentaría, pues. O sea, si yo resto el 31%, tendría que ser el universo del 100% sobre los que tienen una opción válida, es decir, los que van a votar por Lasso, Arauz, Lucio, bueno, los que sean, porque son un montón. Además, si todos los días la gente no sabe lo que está pasando y te asoma un candidato y que uno dice, oye, pero si este no ha pasado ni por democracia interna, este partido o movimiento fue eliminado por orden del Contralor y llega un chistoso del Tribunal Contencioso Electoral que cree que puede saltarse la disposición del Contralor, u otro que dice, no, es que yo creo que sí puedo declarar inaplicable, cosa que está prohibido constitucionalmente declarar inaplicable las normas reglamentarias. Claro que tenemos una confusión siquiera de cuál es el universo de candidatos que tenemos el día de hoy. A eso agréguele cosas, agréguele cosas. No es que Lasso tiene 17% y que va a llegar con 17% el 7 de octubre. Si Lasso sigue callado, no es que no va a mantener ese 17%, va a disminuir ese 17%, porque además votar por alguien que no dice nada, que se queda callado, que se viola la Constitución, que se sobrepasa el 108 y él no dice nada, ¿por qué será? Entonces yo también puedo creer, ¿no será que tiene alguna inhabilitación por ahí? Que está quedándose calladón, esperando a que le califique la candidatura y ahí sí decir algo. Entonces, esas son cosas que ciertamente no solamente confunden, sino que hacen variar al impredecible elector ecuatoriano que además tiene voto vergonzante, elector ecuatoriano que además muchas veces elige sobre la urna, es decir, ese rato empieza a ver por cuál también. Además, la campaña no ha comenzado, entonces estamos utilizando unos números como que esos números, y no digo, ojo, esto no es un defecto de los encuestadores, es un defecto nuestro del ciudadano, de decir, ya, Sedatos nos dio un resultado, así va a ser en febrero, estamos fregados o estamos felices. No, pero si la campaña ni siquiera ha comenzado, pues, esa campaña además que pagamos todos, que supongo que el día de mañana el Contralor emitirá las glosas correspondientes y es que nosotros vamos a tener que pagar campañas sobre partidos o movimientos que no deberían terciar en la vía electoral. Ahí quisiera saludar a Michel Aulesti, el presidente del movimiento, ahora que presentó una demanda ante el contencioso electoral para inhabilitar en aplicación de lo que han sostenido muchos de los juristas. Michel, bienvenido, buenos días. ¿Cuál es el fundamento y qué resultados ha tenido en el contencioso electoral? Bienvenido, buenos días. Buenos días, doctor Rocha. Buenos días a la audiencia de Radio Democracia. Quiero saludar también al doctor Rafael Ollarte y al doctor Polibio Córdoba. Sí, en efecto, nosotros como organización política presentamos un recurso subjetivo contencioso ante el Tribunal Contencioso Electoral, justamente impugnando esta resolución emanada la madrugada del 1 de octubre por el Consejo Nacional Electoral, en la que se concede el término de 48 horas para reemplazar el candidato a la vicepresidencia del binomio de la Alianza UNES. Nosotros hemos sido claros en esto, las organizaciones políticas somos las primeras en cumplir la normativa electoral y claramente el Consejo Nacional Electoral, la mayoría del Consejo Nacional Electoral, ha tenido una errónea interpretación de la norma en torno a concederles este plazo al binomio UNES. Nosotros hemos sustentado nuestro petitorio de acuerdo al artículo 269 del Código de la Democracia, numeral 2, que dicho sea de paso, esto es lo que faculta en este momento a dejar en efecto suspensivo la ejecución de esta resolución. Es decir, el Consejo Nacional Electoral, pese a que la Alianza UNES ha registrado el binomio y el reemplazo con el señor Rabastal, el CNE no puede calificar hasta que no haya una sentencia en firme del Tribunal Contencioso Electoral, no podría calificar este binomio. Hemos sido claros también en torno a la normativa que sustenta nuestro pedido al Tribunal Contencioso Electoral. Claramente se ha violado el artículo 108 de la Constitución, que nos manda a las organizaciones políticas a que seleccionemos nuestras candidaturas mediante procesos electorales internos y elecciones primarias.
concordante con el artículo 105 del Código de la Democracia, que obliga a las organizaciones políticas a tener esta democracia interna, pero sobre todo el reglamento de democracia interna que está vigente desde el 2012, emanado por el Consejo Nacional Electoral, que en su parte pertinente, en el artículo 9, nos habla sobre la aceptación de la candidatura, que es un acto público, expreso, indelegable y personalísimo. En torno a esto quisiera explicarle a la audiencia de democracia que el ciudadano Rafael Correa Delgado jamás hizo esta aceptación y por ende el proceso de democracia interna de la Alianza UNES tiene vicios de naturaleza y jamás pudo haber sido reemplazado por el señor Rabascal. Permítame entonces, Michelle, regresar con el doctor Córdoba para decirle, Polibio, ¿ustedes han investigado sobre si a la gente un poco estaba al tanto, hace seguimiento del cumplimiento o no? Y claro, lo que dice Rafael Ollarte es muy cierto, muy duro. O sea, las fotografías que hacen para el análisis, para incluso planificar la campaña, no necesariamente son las que van a tener ese resultado. La gente irá tomando posiciones, pero ¿le importa a la gente que el Consejo Nacional Electoral, más allá de que usted ya nos ha dicho, no confía por todo lo que ha estado pasando, las decisiones que tome, ya quiere saber quiénes son los candidatos? ¿Está interesada en eso, Polibio? Sí. Se han dicho cosas realmente muy ciertas. Rafael, desde el punto de vista pues, jurídico, conoce muy bien y nos ha mencionado lo que pasa. La población, lógicamente, que tiene interés en el proceso electoral, no mucho como el que se espera, más bien están desinteresados, porque también la gente se siente molesta porque no se le informa suficientemente. Se está, yo creo que más o menos casi un mes, en las discusiones de que el documento aquí, del documento allá. ¿Cómo puede ser posible de que no vayan los candidatos a ser presidente y vicepresidente? Con la cédula. Entonces, esto hace que la población, por lo menos, averigüe. Cuando se le lee la lista de candidatos, ¿este conoce? No. ¿Este otro conoce? No conoce. Y digamos, ahora mencionémosle también a los candidatos a la vicepresidencia. Peor. En una reunión, una grande que tuve así en el Zoom, decía, ¿ustedes conocen cuáles son los binomios de los presidentes? Prácticamente no pasaban de 4 o 5 los que conocían a los binomios. Entonces, no es, más bien es sumamente importante el binomio. El presidente es el que va a manejar la situación que se le viene al país, nada menos tan crítica como no ha habido en más de 100 años. Y si es que y por alguna razón el presidente no está, tiene que estar el vicepresidente. El vicepresidente tiene que ser tan o más preparado que su binomio. Y resulta que a la gente no lo conoce. La gente no conoce a los binomios. Entonces, debe haber, yo creo, una respuesta a esa población que sí necesita, sí quiere y tiene derecho a estar informada de quién se trata, de que haya una publicidad, no publicidad, sino una campaña informativa, ¿no? Ojalá pudiera hacer de alguna manera, decir, este binomio es así, asado, decir, capaz de que la población ya sienta en algunos momentos, va a decir, bueno, ahora sí ya tengo un poquito más de conocimiento y ya puedo tomar una decisión. Lo que decía también Rafael es importante, y también usted, Francisco, y Santiago, desde luego. La encuesta no es una forma de brujería, pues, por favor. Para poder hacer una investigación es como cuando el médico que tiene que hacer cirugías, vamos a decir, del cerebro, pues, tiene que saber aprender. A algunos nos ha tocado más de 10 años de universidad, pues, para esto. Y no se diga de 50 y más años de práctica en muchos países. Hemos estado escribiendo libros, publicando, convocando a tantas personas para justamente hacer conocer. Con toda esa experiencia, Polibio, con toda esa experiencia, entonces,
lo que estamos sacando como conclusión es que, primero, estamos iniciando, habrá que puntualizar los candidatos y que la ciudadanía tiene, primero, un desconocimiento, segundo, una desconfianza en el organismo que controla o maneja el proceso electoral, y ya Michelle Aulestia nos dice está planteado un proceso, entonces por lo tanto hay ahí una actitud. Y la pregunta siguiente sería, Polibio, ¿es indispensable que la ciudadanía, un poco más informada como solicita usted y cree de los estudios que hay que hacerlo, se interese más por la democracia, por la corrupción, o es verdad que ni les interesa la democracia, que quieren a lo mejor a alguien más fuerte que gobierne, y tampoco les interesa la corrupción? ¿Eso es cierto? Bueno, Francisco, cuando se les pregunta a la población, y voy a hacer una mención de lo que decía Rafael, y también Francisco, la encuesta es una fotografía, esto es lo que pasó ayer o cuando se le preguntó, pero la encuesta también sirve, es un instrumento de estudio para ir trazando una tendencia. Poco a poco. Es como cuando se tiene un paciente, tiene un indicador, vamos haciendo lo que debe hacer para que se recupere. Acá vamos haciendo lo que se pueda para que se informe. Y estas tendencias están pasando. Esto, por ejemplo, de lo que me pregunta Santiago, cuando se le pregunta a la población, ¿cuál para ustedes es el principal problema? No dice pues en la política o lo que sea, los candidatos, no, menciona su situación económica, la situación de desempleo. ¿Cómo le parece que 78% de la población dice que alguien de su hogar, alguien familiar, está sin empleo? Le pregunta el avance de la delincuencia, el avance que hay de la inseguridad. Le preocupa desde luego la corrupción. Y se preocupa tanto que dice, bueno, pero ¿qué ha hecho el gobierno? Porque hace una reflexión para recuperar algo de los 70.000 o más millones de dólares que se robaron. Han recuperado algo. Entonces la gente comenta eso. Y cuando se le dice, bueno, pero usted prefiere un gobierno democrático o antes que un democrático, un gobierno militar, ahí sí está muy claro. Más del 75%, más de las 3/4 partes dice, yo prefiero la democracia. Pero, ¿qué viene? Pero democracia, también dice la población, bien manejada. Claro. Por eso es que ya viene la evaluación del gobierno. El gobierno es fruto de un proceso democrático. Dice, defiendo la democracia, pero no estoy de acuerdo con la forma que se maneja el gobierno. ¿Cómo va a ser que un presidente de la República, faltando pocos meses, esté con un 7% de aprobación? Que la Asamblea Nacional, que también se va a votar, nadie sabe cuáles serán los candidatos. Sí, eso es peor, sí. Tiene 3% de aprobación en la Asamblea. Y la credibilidad en la palabra de los asambleístas. Y esto se va ratificando casi semana por semana. Tiene 2 de cada 100 creen en los asambleístas, en la palabra de los asambleístas. De todo esto la población está muy preocupada. Y cuando dice, bueno, ¿y entonces usted qué es lo que más quisiera en este momento? O para el futuro. Ahí dice, quisiera yo un país próspero con empleo. Y eso subió incluso de los meses anteriores ahora. Un país seguro. Un país tranquilo, sin violencia. Un país con respeto, sin corrupción, dice la gente. Y ahí, ahí permítame, Polibio, entonces ir nuevamente donde el doctor Rafael Ollarte, para decirle, mire, Rafael, o sea, resulta que lo que la gente está diciendo, lo que la gente quisiera que pase, no se refleja en las actuaciones de las instituciones. Hay una actitud desafiante ante la democracia, de determinados grupos políticos que no creen en la democracia, pero que quieren actuar con sus instrumentos para torpedearla desde adentro. Es un chantaje también a los demócratas que toleran esto y que quieren dejarles pasar. Ustedes se han guardado silencio y eso es verdad.
¿cómo logramos entonces responder a las inquietudes que Polibio Córdoba nos plantea, que respondan a lo que Michael Aulestia ha presentado como dirigente del movimiento ahora ante el contencioso electoral? ¿No sirve de algo, Rafael? A ver, tenemos que ver que en Ecuador tradicionalmente el candidato tiene una actuación distinta mientras lo es a cuando llega al poder. Es decir, los discursos van variando, cuando tú estás en la campaña presidencial tratas de morigerar lo que tú vas a hacer, no dices lo que vas a hacer, le ocultas a la población, porque claro, cuando tú tienes una propuesta de gobierno, hay cosas que a la gente le agradarán e incurrimos, y en la campaña incurriremos en los lugares comunes. Vota por fulano, por mejor educación, por mejor salud, combate a la delincuencia, lucha frontal contra la corrupción, todas estas cosas que nos vienen diciendo desde el año 1. Pero claro, cuando llegas al gobierno vas a tomar unas decisiones que no le has comentado a tu mandante que la ibas a tomar. Es decir, ahora que estamos con el tema del FMI, todos se lanzan en contra del tema de los impuestos, todos se lanzan en contra del tema de la gasolina, de todo, de todo. Ahora, cuando llegan al gobierno, te cuentan la otra cara, pues. Pero claro, aquí no es una cuestión de que el político sea tan farsante que no sea capaz de decir lo que va a hacer para que la gente no siga votando con ojos vendados por la propagandita. Uno sale con cara de tonto ahí, no es capaz de presentar la cédula, presenta la boleta de votación del papá y uno dice, pero por favor. Y quiere ser presidente. O sea, a ver, así va a llevar el gobierno. Perdóneme. Ya llevamos las cosas a unos límites y todavía hay unos que excusan esto. Vea, yo voy a votar por el candidato que voy a votar porque no tengo otro. Se lo digo bien claramente, porque yo soy derechista, no voy a votar por un izquierdoso. Pues. Ya, entonces, y yo entiendo que si alguien es izquierdista tampoco va a votar por el candidato por el cual yo voy a votar, pero sí me parece desilusionante que se quede callado y que no diga nada. Y que todo el mundo calcule y que estén ahí. No vamos a decir esto porque esto te resta votos. Contemos la parte bonita, más o menos como los currículum. En el currículum pones los títulos, las condecoraciones, lo que has hecho. Nunca pones una mandada a la piola que te han mandado en tu vida. Pues no, ¿cómo vas a poner que has metido las patas en tal cosa? Claro, y eso es algo que reflejan nuestros políticos. Ahora, lo que usted preguntó era importante, los candidatos vicepresidenciales. Tradicionalmente el candidato vicepresidencial te lo ponen ahí para catalizarle al candidato presidencial, o por lo menos que no le quite votos. Si no le va a dar votos, que no se los quite al menos. Es decir, la visión del candidato vicepresidencial tradicionalmente en Ecuador es una visión electoral, llegar, pero no es una visión de cómo va a ejercer el poder. Vea, el presidente de la República se puede morir. El presidente de la República puede sufrir una incapacidad. El presidente de la República puede ser enjuiciado políticamente y ser destituido. O lisa y llanamente renuncia, o lo renuncian, como ha ocurrido en el Ecuador. ¿Y el país queda en manos de quién? Bueno, ya hemos visto el chiste. Ahora mismo hemos tenido 4, presidencial, ¿no? El presidente absoluta esta cuestión. Parece que mejor eliminemos el candidato vicepresidencial. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, la elección parlamentaria, que es una elección importante, porque luego andamos diciendo que la asamblea o congreso es una porquería, que no sirve para nada, como que lo elige otro y no uno. O sea, yo no soy el que elige la asamblea, por eso es tan mala. Recuerde, ciudadano, que la elección de febrero no es una elección de lista abierta. Usted ya no va a poder votar por el futbolista de la lista A, por el cantante de la lista B, por el bailarín de la lista C, o por el no sé qué o no sé cuánto de la lista Z. No, tiene que votar por una lista cerrada. Es decir, usted va a tener que elegir entre el famoso correísmo centrodemocrático, o por el CREO, el PSC, el SUMA, el Podemos, y todos estos partidos y movimientos con nombre de yogur que no quieren decir absolutamente nada y que el ciudadano le complica la identificación. Entonces, claro, si ahora el ciudadano no es capaz de identificar
a los partidos y movimientos políticos que están participando, que participarán por estas actitudes del Tribunal Electoral, irregulares, por lo que hace el Consejo Electoral. Bueno, peor vamos a poder identificar a quienes están dentro de la lista, pues si no sé no me conozco ni los equipos, voy a saber cuáles son los integrantes. Claro, ahí entonces, Michael, el movimiento ahora, ¿qué espera? ¿Usted cree que además de, ya está, bueno, se ha iniciado el trámite de lo presentado por ustedes, es un recurso subjetivo contencioso? Este recurso subjetivo, ¿espera el movimiento ahora que resuelvan cuándo? ¿O podrán decir que ya están inscritos, ya pasó? Claro, lo que dice el doctor Ollarte, ¿no? Bueno, aquí hay una facilidad para pasarse por el forro la legalidad y los demócratas se sienten chantajeados por aquello de la participación y su derecho y ganémosles en las urnas. Bueno, ganémosles en las urnas, pero cumplamos todas las leyes, porque si no, Juanito de los Palotes puede inscribirse y no le importa si tiene movimiento o no, y ya conseguirá alguno que le inscriba. Michael. Creo que colgó Michael Aulestia. Bueno, doctor Córdoba, este chantaje, la gente se da cuenta que hay una actitud desafiante a la ley, que es normal que aquí no cumplamos la ley y que tengamos este ejercicio del más vivo. ¿Se ha hecho alguna investigación sobre eso, Polibio? Estamos otra vez sin micrófono, Polibio. Perdón. Ahí, sí, gracias. Desde luego, la encuesta no es, tengo que repetir, la carrera de caballos para saber, todos dicen, ¿dónde está la pregunta 26? Las otras no me interesan. Yo desde ahí les digo, ¿y así que usted quiere llegar a ser asambleísta? ¿Usted quiere llegar así a ser presidente, vicepresidente? En fin, no, porque yo sí me permito conversar así de esa manera, ¿no? Vis a vis, con muchas personas, no con un candidato en especial. En el foro que ustedes tuvieron la gentileza de acompañar y el honor de que tuvimos de tenerlos en el foro, pero cada semana estoy haciéndolo. Y voy justamente a invitar a los candidatos de cualquier partido que salga seleccionado por un día para preguntarle, bueno, ¿y qué sabe usted? A ver, demuestre de que es un estadista, demuestre de que conoce, hablemos de unas cuentas nacionales. Ellos dicen cuentas nacionales. ¿Qué es eso? ¿No? Las cuentas nacionales son los índices con los que se mide el desenvolvimiento del país. Entonces, sobre todo a la población, cuando se le dice los nombres de los partidos o movimientos, unos que se llaman Unión Nacional y otros se llaman Nación Unida, cosas así, ¿no? El orden de las palabras altera totalmente el partido y el movimiento. Lo que dice entonces, Rafael, el grupo yogur y con qué fruta bien acompañado resultaría para seguir la denominación de origen, como dirían en otras partes de Rafael Ollarte. Eso es, doctor Córdoba. Y aparte de eso, pues es importante, me parece clave, el papel de los medios de comunicación. De ahí que la confianza en los medios de comunicación, sobre todo privados, sigue avanzando cada vez. ¿No? Es verdad, perdón, a propósito, perdón, Polibio, a propósito, este dato que circulaba ayer, que la credibilidad en los medios tradicionales para verificar las cosas creció en un 18%, eso es así, nos beneficia a los medios, por supuesto, y nos compromete a trabajar de manera para sostener ese avance, Polibio. El nivel de confianza institucional es algo que también siempre les preguntamos. Y este es un estudio, por otro lado, vale la pena decir que no es un estudio para una persona. Nosotros hacemos nuestros estudios con suscripción. Todos los suscriptores, a precios sumamente cómodos, que quieren tener el documento, lo tienen. Y no tiene pues de 2, 3 preguntas, tiene todo un volumen. Y siempre preguntamos sobre el nivel de confianza institucional. Lo que más confía es en la familia. Dice, confío en mi familia, el resto yo no sé
no puedo decir. Confía también en, digamos, confía en sus Fuerzas Armadas. La policía, por ejemplo, que tenía un nivel de confianza de menos del 25%, ahora la policía tiene más de un 60% de confianza. Creció. Confía en la juventud, confía en la mujer. Le interesa de que haya una mayor presencia en la mujer, pero que tiene una gran mención, tiene una mención de confianza superior al 65%. Los medios de comunicación privados tienen el 56%. Estaban alrededor de 40, 45, tienen 56%. Y aquí sí vale la pena tocar lo que mencionaba Francisco, los medios tradicionales y los medios no tradicionales, ¿no? La confianza que tiene la población es mayor en los medios tradicionales, radio especialmente, prensa, televisión, porque la gente escucha a la persona, escucha a quién se está refiriendo el entrevistador, el moderador, lo ve. En las redes sociales no es así. Son cientos, miles de mensajes que a veces no vienen de miles de personas, sino viene de una o dos personas que manejan las redes y que son los que, pero es decir, acaban con aquellos que no les gusta a ellos. Y eso no sucede en los medios de comunicación. Hay un poco de... También todo es bueno y esto es malo. Hay medios de comunicación que marginan a algunos candidatos, marginan algunas organizaciones e instituciones. Eso sí, incluso, si no sé si estoy equivocado, Rafael, eso incluso es a una institución. Pero ahí entonces le consultemos por decir. Claro, pero permítame, Polibio, entonces consultar al doctor Ollarte esto de si algún candidato no cumple la ley y los consejos le pueden de todas maneras, de alguna manera la acción ciudadana, entre ellos los medios de comunicación, que han incrementado de lo que me comentaban ayer una encuesta, el 18% más. O sea, crecieron en credibilidad en un 18%, y de lo que nos comenta el doctor Córdoba sería entre el 16 y 18. Entonces, esto a Rafael, el cumplimiento de la ley, de la Constitución, de las normas, y la pregunta que hace el doctor Córdoba es, ¿los medios estaríamos obligados a mantener relación con aquellos que se han pasado por el forro la ley? A ver, los medios son importantísimos y la prensa libre es importante en una democracia. Mire, el tema de la censura previa, lo que ocurre con el señalamiento de don Ángel Polibio, esa es censura previa. Es decir, tú tienes una opinión, en este caso una opinión científica, respecto de cómo está la percepción ciudadana sobre ciertos factores, y determinado medio, por decir, como esta opinión científica viene de tal encuestadora, yo no la paso, no le hago caso. Y claro, ciertamente esa censura previa no solamente que le afecta pues al encuestador, sino que me afecta a mí y a todos los demás ciudadanos que no podemos acceder a esa fuente de información. Así de fácil y así de sencillo. Ahora, los medios de comunicación, claro que tienen una misión importante, y lo resaltó la Corte Constitucional en el caso Vistazo. En una elección es indispensable la actuación plural de los medios, porque también va a ocurrir. Los candidatos, estos presidenciales, vicepresidenciales, van a ir también a ciertos medios y luego se van a quejar de que no les abren las puertas en otro. Pero yo no sé si determinado candidato, el de la cédula, esté dispuesto a ir a contestar preguntas a un medio que no le va a ser complaciente. O sea, perdón, no sabes cuál es tu papeleta de votación, vas a saber la situación del país. O vas a ir a un medio en que tú le haces una pregunta y te contesto lo que yo quiero. Es decir, con esa máxima política tan antigua de que yo acepto todas las entrevistas y todas las preguntas, pero cuando contesto, yo contesto la que se me canta. Es decir, usted me pregunta una cosa y yo le contesto otra. Total, con tal de no quedarse callado, más o menos como mal alumno en examen de grado. Mientras hable, vamos a ver si vamos a ver si sí me gradúo nomás. Bueno, en eso también está la responsabilidad de los medios, la responsabilidad de los candidatos. Va a cumplir, bueno,
Yo también que soy incauto a veces, pero me voy a hacer esa pregunta. ¿Va a cumplir el Consejo Electoral que se pasa por el forro todas las normas que quiere? Y me va a seguir diciendo, nosotros cumplimos la ley, nosotros cumplimos la Constitución. Bueno, pero a mí no me basta con que me lo digas, es una cosa de decirlo, es una cosa de hacerlo. El que cumple la Constitución y la ley no tiene que decirme que la está cumpliendo, porque eso es verificable. En cambio, cuando usted me dice, nosotros somos respetuosos de la legalidad, ay, ese tipo está haciendo algo. Más o menos como cuando los ministros de Economía te decían antiguamente que no iba a haber ningún paquetazo, agárrate porque algo se viene. Es decir, dime de lo que hablas y te diré de lo que careces. Entonces, cuando tú me dices que respetas la ley es porque te la estás pasando. Van a organizar los debates que ordena, no el reglamento, no la ley, sino el artículo 115 de la Constitución. Van a ver los debates. Ya pasó con esta misma señora Tamaindi y compañía, con esa mayoría espuria que tienen ahí, ¿ya? Estos tres señores, cuando ocurrió la elección del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué ocurrió? Tenían que organizar los debates. ¿Lo hicieron? No. Mande a la gente a votar como sea, con los ojos cerrados. ¿Cuál es el resultado? El actual Consejo de Participación Ciudadana. Porque no es solamente el señor Tuárez, pues no era solamente a los cuales ni conocíamos los electores. Vea que fue la primera vez que yo anulé un voto. La primera, y espero que sea la única vez que yo anulé un voto. Porque decía, ¿cómo puedo votar si no conozco, no tengo idea de lo que es esto? Pues ¿cuáles son los candidatos? ¿Qué dicen? ¿Qué van a hacer? Una broma, propagandita de 30 segundos. Y lo que está pasando ahora, pues, con el actual, con el señor Cruz. Por favor, eso es resultado de una elección mal hecha, pues. ¿Y qué quiere este consejo? Que dice que respeta la ley, que respeta la Constitución y que la. Otra elección tan igual como la anterior. Y verá que es una presidencial y una parlamentaria, no más. Estamos en crisis. Ayer veíamos, y eso es lo que podíamos ver, una señora que quiso suicidarse porque no tenía para pagar el arriendo, porque no tiene trabajo. Y no es un caso, pues me entero que son 200 casos de suicidios evitados por la fuerza pública y por los agentes civiles. 200, por favor. Y seguimos en la estupidez y la tontera. Bueno, espero que la campaña electoral, que el Consejo Electoral haga, aparte de la propagandita, de las cancioncitas, del tontereito, si hayan debates, pues, por lo menos para ver, por lo menos para que mi candidato abre la boca, pues siquiera para saber qué va a hacer, para ver si voto con gusto o con disgusto. Les voy a pedir en esto una corta reflexión. Entonces, nos quedan pendientes con el doctor Córdoba y con el doctor Ollarte, así como con Michael Aulestia y con Santiago Nieto, también un análisis más amplio al que les comprometemos a hacerlo. Pero una reflexión última, doctor Córdoba, de lo que debemos de esperar para que ya, arrancado el proceso, con todos los vicios que tenga, podamos irlo consolidando y defender algo de esta democracia que no es la que queremos, es la que tenemos y que habrá que trabajarla para mejorarla. Y también ahí mismo le diría al doctor Ollarte que nos diga si pasan todos los candidatos, como parece que va a ser, la actitud que se deberá tener ciudadanamente y jurídicamente, ¿no? Doctor Córdoba. El micrófono nuevamente, Polibio. Lo que tiene que hacerse es darle oportunidad a la población, al elector, información suficiente para que pueda tomar una decisión. Porque si quiere ganarse al ciudadano, si quiere que el proceso electoral se vuelva más confiable, tiene que haber un papel tanto de la autoridad como de los candidatos y de los partidos y movimientos. Porque es tan, digamos, preocupante que cuando se pregunta a la gente, ¿y usted por qué partidos tiene simpatía o por qué movimiento? Sumados todos los partidos, más de 10 que recibieron alguna mención, no llega al 30%. 70% mejor no quiere saber de nada de eso. Pero entonces, es una buena oportunidad la campaña, no para hacer ofertas que no se van a... Una revisión de todas las ofertas que hicieron durante la campaña y las realizaciones cuando ya estuvieron en el gobierno. Es horrorosa la diferencia
entre lo que ofrecían y lo que hicieron. El discurso entonces, que decía Rafael Ollarte, ¿no? Que le diga, necesita empleo. ¿Cómo va a hacer para obtener un empleo? ¿Cómo va a hacer para hacer que la economía se vuelva productiva? ¿Qué va a hacer para poder llegar a la atención a los niños, a los jóvenes? ¿Cómo va a ser posible que en una situación de enseñanza virtual, más de las 3/4 partes de la población no tenga acceso a Internet? Claro. ¿Qué va a hacer con cuestiones sencillas que quiere la gente pues conocer? ¿Qué va a hacer para detener y frenar la corrupción? Para detener la delincuencia. ¿Qué va a hacer para el caso de la salubridad? Es importantísimo. Cuando se le pregunta a la población, ¿y por qué tiene que votar? A lo mejor, ¿por qué no iría? Está el punto que tiene que ver con la pandemia. La gente tiene terror de que las cosas continúen y que el día de las elecciones pues estemos en una situación todavía pues de posibilidad de contagio. ¿Cuándo usted tendrá, Polibio, una encuesta ya con los candidatos que con seguridad sabremos en estos días que ya están en la papeleta? ¿Cuándo ustedes tienen previsto la siguiente encuesta? En este fin de mes, semana, definitivamente se hará una encuesta ya con los nombres de los binomios aceptados. Antes no era, digamos, se hacen las encuestas todos permanentemente. Ahora tenemos nosotros 12 centros, como es, call centers. Es decir, permanentemente están estudiando, sí. Cómo van a votar y por quién votar. Hay muchos temas que son objeto de análisis y de información. Pero sí, yo creo que a finales del mes de octubre ya podríamos esperar que la indecisión disminuya y que ya podríamos hacer una pregunta de cuál es la intención de voto que tiene. Doctor Ollarte, después de ver, claro, y analizar los datos que hemos tenido en esta mañana, usted diría, ¿qué hacer sobre las resoluciones jurídicas que hay que tomar? Habrá que respetarlas y en último caso, y reflexionar si públicamente, como ustedes tienen la gentileza de hacerlo, sobre el futuro y lo que debemos hacer, doctor Ollarte. Bueno, sí, bueno, yo lo que espero, siguiendo lo que indica don Ángel Polibio, es que el Consejo Electoral al menos prepare la elección física, pues, al menos eso. Verá que faltan 4 meses, pues, o sea, supongo que 4 meses serán suficientes como para no mandarnos amontonados a votar. Supongo yo que también los candidatos despertarán. Verá que no solo tenemos que tener candidato presidencial, sino vicepresidencial. Y aquí, perdóneme, no es por obvias razones no es la candidatura que me gusta, pero parece que aquí hay un solo binomio con candidato vicepresidencial, que es el señor Rabascal, porque el resto yo no les veo. Es decir, y cuidado que puede reemplazar, pues. Entonces que uno diga, vea, curiosamente, el del más incompetente tiene el candidato vicepresidencial más competente, porque los otros, ¿dónde también estarán? Las listas, por favor, que el Consejo Electoral, ahora hay que pedir por favor el respeto a la Constitución, hará el favorcito del artículo 115, ya que se pasó por el foro el 108, el 115, los debates para que la gente no vaya como borrego a votar, para que uno por lo menos sepa qué opina o qué dice el uno o el otro. Y debates bien hechos, pues no debates complacientes para hacer payasadas, sino que preguntas directas. A ver, señor fulano, el de la cédula, usted nos va a chantar el dólar electrónico ecuatoriano para que tengamos que hacer todas las transacciones electrónicamente y para que usted pueda depositar en las cuentas numeritos al mejor estilo venezolano y que usted no pueda retirar de taquilla, también al mejor estilo venezolano, sino 5 o 10 dólares físicos para que todas las transacciones sean electrónicas. Y ya sabe cuál es la consecuencia. ¿Me va a contestar la verdad o me va a mentir? ¿Me va a contestar según lo que usted ha dicho en sus escritos, que aquí los tengo, o me va a decir que eso es un error de buena fe o alguna tontería de esas? Usted, señor Lasso, ¿va a gobernar así con los postulados de la derecha o va a ser un Piñerín nomás? ¿Va a ser Piñera 2? ¿Les va a entregar nomás el país?
Abra la boca y díganos lo que va a hacer. ¿Qué va a hacer si se produce un 9 de octubre? ¿Va a ser blandengue o va a poner mano dura o cómo va a ser la cosa? ¿O va a seguir con la cosa como yo soy democrático, me quedo callado nomás y veo que la gente se arregle como pueda? Eso quiero saber, nada más, para poder votar decentemente y no de mala gana, como creo que lo voy a hacer yo. Yo no hablo por el resto, hablo por mí, que estoy en muchas cosas tan desenterado como el resto, parece. Agarre ganas y ayuden a que la gente se informe, que se tengan más interés en lo que está jugándose el futuro de la democracia del país, hay que construirla. Y en eso ustedes ayudan permanentemente, no solo conversando con los medios frente a la ciudadanía, haciendo los estudios que hacen en cada una de las áreas. Yo quiero agradecer al señor doctor Polibio Córdoba, el director de SEDATOS, al señor doctor Rafael Ollarte, constitucionalista y catedrático, al licenciado Santiago Nieto de Informe Confidencial, que nos dio sus datos al inicio, y al presidente del movimiento ahora, Michael Aulestia, que nos comentó lo de la demanda. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Enseguida volvemos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Por las mancuernas y guantes serían $35. Perfecto. Voy a pagar con BDP Wallet. El código, por favor. 112410. Con BDP Wallet, realiza tus compras sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificard.